¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Estás por comprar una casa, pero cuando pasas y ves que las están construyendo y ves unas varillas tan delgaditas que te da miedo de solo mirar lo frágiles que se ven. Este es el llamado Armex y hoy te vamos a explicar si realmente es una buena opción construir con este tipo de varillas o no. ¿Nos acompañas? Si al reproducir el video te aparecen estas letras o subtítulos, lo único que tienes que hacer es darle clic a este botón y automáticamente desaparecerán. O bien, si estás trabajando desde una tablet o smartphone, dale clic a cualquiera de estos símbolos y ya no aparecerán más. Muy bien, comencemos por explicar qué es el Armex. El Armex es un tipo de castillo prefabricado, o también se le llama castillo electrosoldado. Pruebas de laboratorio han demostrado que el Armex tiene mayor resistencia sobre la varilla de acero corrugado. Si lo vemos desde el punto de vista técnico, el Armex podría ser superior a la varilla en algunos aspectos, ya que el Armex está fabricado con un acero de grado 60, contra la varilla que está fabricado con un acero de grado 42. ¿Qué quiere decir esto? Que el Armex tiene más acero que la varilla. El Armex tiene una resistencia de 6.000 kilogramos por centímetro cuadrado y la varilla corrugada tiene una resistencia de 4.200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces, regresamos a la pregunta inicial. ¿Es bueno realizar una construcción con Armex? ¿Funciona? ¿Sí sirve esa varilla tan delgadita? Como todo en la vida, existen peros. Vamos a ver las ventajas. El Armex es más eficaz que el armado común de la varilla, porque tiene más resistencia, pero solo para ciertos elementos. No requiere el uso de alambre recocido. Tiene grandes ahorros en el tiempo de habilitado del acero. Te ahorras una cantidad considerable de dinero, ya que suele ser más barato que la varilla corrugada. Se obtienen estructuras más ligeras y más resistentes en caso de sismos. Es más fácil de transportar y de colocar. Te facilitan el vaciado de concreto y obtienes un menor desperdicio de los materiales. Digamos que estas son las ventajas de la construcción con Armex. Pero, como todo tiene un pero en la vida, ahora vamos a ver cuáles son las desventajas y por qué deberíamos no considerar utilizar el Armex. ¿Cuáles son las desventajas de utilizar el Armex? Primera gran desventaja: no se puede utilizar en columnas, tampoco en traves de carga, ni tampoco como refuerzo principal en losa. ¿Qué quiere decir esto? Que el Armex no se puede utilizar para toda la estructura de una casa. Su uso más recomendable es en castillos, encerramientos o cadenas de remate, que son los elementos estructurales que se ponen generalmente sobre las ventanas o puertas. Y también se pueden utilizar en las cadenas de desplante, que vendría siendo más o menos la misma función del cerramiento, pero en la parte inferior del muro. Estos son los elementos en los que generalmente se recomienda utilizar el Armex. No se puede utilizar en elementos estructurales que lleven un mayor esfuerzo. Otra de las desventajas que tiene es que al ser un elemento prefabricado, muchas veces no encontramos las medidas que requerimos, ya que el ingeniero o calculista nos puede dar ciertas dimensiones de columnas y el Armex solo viene en muy pocas presentaciones. Otro de los problemas que presenta el Armex es que en ocasiones los estribos llegan a desoldarse,
Generalmente sucede por la manipulación, que los avientan, los maltratan en el transporte, pero también puede deberse a una mala calidad del material. Esa es Ese es uno de los problemas comunes que tienen los Armex. Otro de los problemas que presenta el Armex es que suele oxidarse a mayor velocidad que la varilla corrugada. Y esto puede generar problemas, ya que si llega a un punto de degradación en que la varilla, que es muy delgada, pierde mucha de su masa, ya no podrá realizar la función para la que está destinado. Entonces es un material que habría que utilizar rápidamente, no tenerlo mucho a la intemperie, ya que eso nos puede generar problemas. Entonces, en resumen, vamos a decir esto. ¿Se puede usar el Armex en la construcción sin tener preocupaciones? Sí, sí lo puedes utilizar en la construcción sin ningún problema, pero como refuerzo, no como una estructura principal de una construcción, solamente como castillos, como cerramientos, como cadenas de desplante y algunos pequeños refuerzos en losa, no en elementos que tengan una carga muy fuerte de peso. Entonces, sí se puede utilizar, es un buen material, tiene mayor resistencia de la varilla, pero está diseñado para refuerzos menores. Muy bien amigos, esperemos que este video sea de utilidad. Si conoces a alguien que le tenga miedo al Armex para utilizarlo en su construcción, compártele el video. Si te ayudó el video, regálanos un like y nos vemos en la próxima. Saludos.